Hola, nosotros somos el equipo 4 y hoy hablaremos sobre Hegel, su historia, teorías y proyecto moderno. Georg Wilhelm Friedrich Hegel nació el 27 de agosto de 1770. Realizó sus estudios básicos en un pequeño instituto de su ciudad natal. En 1793 continuó estudiando en un seminario de la iglesia protestante Württemberg, llamado Seminario Tubinga. En este lugar cursó estudiando teología. Hegel se dedicó también a escribir y plasmar concepciones sobre el Estado y la dura situación del Imperio Romano Germánico en su obra La Constitución de Alemania. Hegel aseguraba que la filosofía debía pasar al campo del ser abandonado, el del ser, para ser entendido y tratado como ciencia. Su pensamiento fue difundido bajo el sistema de la dialéctica. Esta expresa esencialmente que el mundo es una totalidad dinámica, o sea que cada cosa llega a ser lo que es en el seno del continuo devenir. Este proceso responde al contacto constitutivamente al contradictorio del ser. Cuando inicia la Universidad de Heidelberg, Hegel publicó varios artículos en la revista Crítica de la Filosofía. Durante este periodo, como profesor en diversos textos tales como Ciencia de la Lógica, 1816, la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, 1817, y la Filosofía del Derecho. La filosofía de Hegel recibe el nombre de idealismo absoluto y se caracteriza por ser una reflexión sobre la realidad globalmente considerada, a la que da el nombre de absoluto, entendida como naturaleza y espíritu que se desarrolla en el tiempo. Es un proceso que se denomina dialéctico. Para Hegel no hay sociedad sin educación, pues ello es la expresión de la razón que intenta establecer la libertad y hacer de ella una práctica corriente. Para él la sociedad no constituye la forma de la libertad histórica, sino exclusivamente la condición dentro de la cual también puede realizarse la libertad como un momento de la particularidad e individualidad del sujeto. Hegel murió en Berlín de una epidemia de cólera el 14 de noviembre de 1831. Tras su muerte se creó una división de seguidores. Los hegelianos de derecho defendieron la restauración de los monarcas luego de las guerras napoleónicas, y el otro bando, los hegelianos de la izquierda, se abanderaron a la democracia y libertad al entender a Hegel desde una mirada revolucionaria. Los dejo con mi compañera Jada Naomi. Hola, yo soy Jada Naomi Gorría Sánchez y les vengo a hablar acerca sobre las teorías de Hegel. Una de las frases más importantes y más conocidas de Hegel es que todo lo real es racional y todo lo racional es real. ¿Esto qué quiere decir? Que la idea no es separable del ser real y de lo efectivo, sino que lo real o lo efectivo es el desarrollo mismo de la idea y viceversa. Básicamente todo lo que existe o sucede está dentro de lo absoluto, o sea que todo es pensamiento. Un ejemplo sería cuando el hombre filósofa se eleva muy por encima de la conciencia común y su conciencia asciende a la altura de la razón pura, colocándose en el pensamiento absoluto. Esto quiere decir que la perspectiva que tiene es concebida y redactada con la finalidad de purificar la conciencia empírica y elevar hasta el espíritu y el saber absoluto. Hegel dejó un libro llamado Fenomenología del Espíritu, donde en este redacta que es el camino donde conduce a la conciencia infinita hasta el absoluto infinito, y coincide con el camino que lo absoluto ha recorrido y recorre para llegar a sí mismo. La fenomenología de Hegel es conocida por ser muy difícil y muy rigurosa, pero su metodología es la dialéctica. En la fenomenología hay dos planos que yuxtaponen el constituido por el camino recorrido por el espíritu hasta llegar a sí mismo. Para Hegel es el camino en el que el espíritu se ha realizado y ha conocido a sí mismo, y el plano propio de cada individuo empírico que tiene aquel camino y hacerlo suyo.
Se piensa que la teoría del amo y el esclavo está realizada o proviene de Hegel, pero no. Esta teoría proviene del filósofo ruso Alexander Kollep. Y es que esta teoría habla acerca de las personas que ejercen el poder y las personas que están sujetas a este poder. Básicamente, las personas que ejercen el poder serían siendo el amo y las personas que están sujetas a este poder serían siendo el esclavo. Básicamente, dos individuos lucharán por quién quiere ser mejor que el otro. Pero esto es mentira, ya que Hegel rechaza la supuesta idea de la naturaleza humana. La dialéctica se tiene entendido que es la lucha entre dos personas o la plática entre dos personas compartiendo sus ideas. Hegel no fue una persona que tocó tanto este tema en su libro Fenomenología del Espíritu. Esta idea es un poco más marxista. Y para las personas que te hablen que la tesis, antitesis y síntesis es hegeliana, es mentira. Ahora les introduciré el tema a las reacciones contra el proyecto moderno. En este podemos encontrar a Karl Marx, Kierkegaard y Nietzsche. A partir de 1980 se suscitaron una serie de transformaciones sociales que indiscutiblemente repercutieron en la filosofía moderna. Ante esta acción empezaron a consolidarse algunas ideas que proclamaban el final de una época y el comienzo de otra. Y es aquí donde entran los tres filósofos ya mencionados, quienes expresaron cada uno a su manera la crisis de la filosofía de la moderna. Los tres muestran un espíritu crítico hacia la sociedad del momento y cuestionaron sus valores en la época. Los tres filósofos coinciden en el hecho de crear una filosofía sobre la noción de la conciencia, entendida como una falacia. Dicho de otra forma, los tres pensadores afirman que el sujeto no se construye a sí mismo, sino que es el resultado de las condiciones a las que está expuesta históricamente, socialmente, moral y psíquicamente. Los dejo con mi compañera Fernanda. Hola, mi nombre es Fernanda Izquierdo Romero y hoy les vengo a hablar sobre Karl Marx. Karl Marx fue un pensador socialista y activista revolucionario de origen alemán. La aportación fundamental de Marx a la economía política se encuentra en su obra El Capital. Marx demostró el carácter histórico de los modos de producción y de las leyes que rigen su funcionamiento, rompiendo con la concepción ahistórica de los economistas clásicos y de sus leyes económicas. Una de las grandes aportaciones de Marx fue el materialismo histórico, y este es el tema del que les hablaré hoy. El materialismo histórico es un marco teórico que trata de explicar las grandes pautas de desarrollo y cambio social a lo largo del tiempo. Se basa en la idea de que las condiciones materiales de la sociedad son el principal factor que determina el cambio social. El materialismo histórico es una teoría de la historia que trata de explicar la historia en su conjunto y no solo los acontecimientos o periodos individuales. Este término fue utilizado por primera vez por Karl Marx en su prefacio de la contribución a la crítica de la economía política en su obra La ideología alemana, de 1859. Ahí escribió: "Mi concepción tiene como base un desarrollo que se produce en el ámbito económico. El objetivo del materialismo histórico es comprender cómo cambian y se desarrollan las sociedades a lo largo del tiempo. Cómo surgieron en primer lugar, qué factores las llevaron por determinados caminos en lugar de otros, y por qué, cómo cambian las sociedades en función de estos factores, así como de qué otros les afecta ahora o pueden afectarse en el futuro". El materialismo histórico es una teoría, pero también puede utilizarse como herramienta para entender el mundo. Puede utilizarse para entender la historia, la economía, la política y la sociedad. Ahora los dejo con mi compañero Miguel Alberto. Hola, mi nombre es Miguel Alberto García Sánchez y hoy les voy a hablar sobre el tema de Kierkegaard Langos. Él era un pensador emblemático que unía lo religioso con lo filosófico, es decir, él era un filósofo y teólogo protestante de una figura bastante controversial. Prueba de ello es que a pesar de que algunas personas hablaban mal de sus obras interpretadas, se había considerado como el padre de todo, del existencialismo. Él tiene una frase muy reconocida, que era el sentido de la filosofía. Sin duda, él era el hombre que no necesitaba comprender, sino vivir. Para Kierkegaard todo era subjetivo, mas esta subjetividad no es aquella a la que nos remite Berkeley. Esto es, de modo sencillo, de que la subjetividad sea lo real. En un Berkeley se habilitaba en la teoría del conocimiento. En cambio, en el pensamiento de Kierkegaard tenía por el contrario el sentido de denunciar la existencia en el sujeto de la realidad.
absoluta. Todo esto en conexión de los problemas eternos que... Lo importante de destacar es que aquí la angustia no es comprendida en Kierkegaard como el simple temor de los seres vivos, ni siquiera como el miedo a la muerte, sino como más bien como eso que define estructuralmente al ser humano, el pensamiento de la nada. El aporte fundamental de Kierkegaard en este consiste en mostrar cómo la angustia está vinculada a la verdadera construcción de la subjetividad, avisando del peligro de perder la propia identidad por el afán de accesibilidad. Para finalizar, Kierkegaard se concentraba en la primera angustia experimentada por el hombre, la elección de Adán de comer o no el árbol de la sabiduría. Gracias. Buenos días, soy Ángel Fernando y les hablaré sobre las teorías del vitalismo y el nihilismo según Nietzsche. El vitalismo es irreductible a cualquier categoría extraña a ella misma. El vitalismo en filosofía se presenta como una doctrina contraria al racionalismo. Algunos de los conceptos más importantes alrededor de la que gira la filosofía vitalista son la temporalidad, historia, la vivencia, los instintos, irracionalidad, perspectividad, enfermedad, muerte, etc. Según Nietzsche, el vitalismo es como el intento más radical de hacer la vida lo absoluto. La vida no tiene un fundamento exterior a ella, tiene el valor en sí mismo, y la vida entendida fundamentalmente en su dimensión biológica, instintiva e irracional. La vida como creación y destrucción, como ámbito de la alegría y el dolor. Por esta razón Nietzsche creyó posible medir el valor de la metafísica, la teoría del conocimiento y la ética a partir de su posición o afirmación respecto a la vida. El nihilismo niega aquello que pretende un sentido superior, objetivo o determinista de la existencia, puesto que dichos elementos no tienen una explicación. En cambio, es favorable a la perspectiva de un devenir constante o concéntrico de la historia, objetiva, sin ninguna finalidad superior o lineal. En partidario de las ideas vitalistas y lúdicas, deshacer de todas las ideas preconcebidas para dar un paso a una vida con opciones abiertas de realización, una existencia que no gire en torno a cosas inexistentes. En este sentido, el nihilismo no significa creer en nada, ni pesimismo, ni mucho menos terrorismo como suele pensarse, si bien estas aceptaciones se han ido dando con el tiempo a la palabra. De todas formas, hay autores que el nihilismo, entendido como negación de toda doctrina para dar apertura a opciones infinitas no determinadas, lo llaman nihilismo positivo, mientras que el nihilismo de negación de todo principio ético que conlleve la negligencia o la autodestrucción lo llaman nihilismo negativo. Ahora los dejo con mi compañera. La concepción del superhombre propuesta por Nietzsche se refiere al hombre capaz de superarse a sí mismo y a su naturaleza. Es una persona que ha alcanzado un estado de madurez espiritual y moral superior al que considera el hombre común. Es capaz de generar su propio sistema de valores, identificando como bueno todo lo que procede de su genuina voluntad de poder. Es decir, se trata de aquel ser humano que rompe con tantas tradiciones morales impuestas por el cristianismo a fin de alcanzar la libertad de su esencia. De esta manera el hombre tiene la posibilidad de establecer sus propios valores y determinar aquello que considere bueno o malo desde su perspectiva. Esto puede conllevar al nihilismo y rompe con lo que Nietzsche denominó como moralidad esclava, generada por los valores tradicionales y que desde su percepción debilitan al ser humano. Cuando el hombre se libera de todas las influencias y doctrinas que le han sido impuestas y busca desde su estado de pureza y voluntad de establecer su propio proyecto de vida según sus valores, se da el origen al superhombre y se descubre la verdad de su existencia. Las principales características del superhombre según Nietzsche son la transformación de superhombre que se requiere de poder sobre sí mismo, debe ser crítico de los valores sobre los cuales piensa regir su vida. El hombre también debe tener la capacidad de expresar su propia voluntad. Se trata de una transformación constante. El hombre debe ser creativo, auténtico y corajoso. Se debe sustituir a Dios por el superhombre. Por ello, se debe olvidar los valores morales impuestos.